Aquí en la semana 6 vamos a continuar con lo del discriminante. Y en el curso en la semana 6 tenemos un archivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctor. Hola, buenas tardes. Que el otro día no vi el recado y aquí estaba. Y el jueves no pude venir. Bueno. Pues aquí en la semana 6 hay un archivo en Excel que se llama Archivo para Discriminante Múltiple. El pasado jueves vimos el discriminante grupo 2, que era o pertenecías a un grupo o pertenecías a otro grupo nada más. Pero ahora lo que decíamos esto es muy radical, ¿verdad? Porque me dice, como el ejemplo que hicimos, o eres sujeto de crédito o no eres sujeto de crédito. Pero podría ser que se fuera sujeto de crédito moderado, riesgoso o totalmente libre, ¿verdad? Lo hicimos con Excel el pasado jueves, era bastante sencillo de hacer, pero este sí ya no lo podemos hacer con Excel, ¿verdad? Podríamos intentar a lo mejor buscar de alguna manera, pero sería muy complicado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ahí están ya los videos también de la semana 5, parte 1 y parte 2, ¿verdad? Pero hay que descargar este archivo que se llama Archivo para Discriminante Múltiple, que está en Excel y que ahorita pues lo vamos a utilizar en Minitab. Es un archivo muy grande que sí corresponde a un estudio real, a una investigación real, que no se hizo necesariamente discriminante, sino regresión lineal, pero ahora vamos a explicar cuáles son los componentes de este archivo que vamos a usar. Entonces, lo primero es descargar el archivo que está del 28 de octubre al 3 de noviembre, el archivo para el discriminante. La próxima semana no nos vamos a reunir, pero sí va a haber video. A partir del martes hay un video que vamos a subir, porque como tenemos el IDEAT y hay una serie de actividades, sí, se nos había comentado en la sesión anterior. Creemos que era esta la siguiente. Entonces. En la siguiente. Ahí va a haber un video que yo voy a grabar, el que sí vamos a hacer. Muy bien. Bueno, miren, este archivo que se llama Datos para Discriminante Múltiple, lo primero es que estos datos son desde enero de 2001 y hasta diciembre de 2010. Es decir, tenemos un total mensual, un total de 120 datos en meses. Los datos, el escrito original fue de una tesis doctoral, pero la tesis doctoral abarcaba del 90 al 2000. Después fue un paper que yo escribí basado en esa tesis doctoral. Es un modelo muy conocido en finanzas que se llama el modelo de Farmer-French, que lo que dice, mira, tenemos empresas grandes, SGA, son empresas grandes con alta volatilidad, es decir, son empresas grandes en cuanto al tamaño de la empresa, pero que tienen mucha bursatilidad, que se negocian mucho. Tenemos empresas grandes con baja bursatilidad, pequeñas con alta bursatilidad, pequeñas con baja bursatilidad, y luego empresas que van a la alza con alta bursatilidad y empresas que van a la alza con baja bursatilidad, empresas que van a la baja con alta bursatilidad y empresas que van a la baja con baja bursatilidad. Es una cosa que en finanzas se conoce como el momentum con alta y momentum con baja. O sea, una empresa tiene momentum si empieza a correrse el rumor de que es una empresa que va a ser exitosa, y una empresa no tiene momentum o tiene momentum bajo si se piensa que va a ser poco exitosa. Todas estas medidas pues son porcentajes, ¿verdad? Todas estas están en porcentaje. Adicionalmente a eso tenemos el tipo de cambio. Es interesante ver cómo
pues hace prácticamente 20 años el tipo de cambio estaba en 9,684 y después de 10 años el tipo de cambio llegó a 12,3665. No fue tan alto el cambio, fue prácticamente 2 pesos 50 centavos, pero hay momentos de mucha alza, como hasta 15 pesos, pues en la crisis de 2008, 2007, 2006. O sea, sí es muy volátil el tipo de cambio en este periodo de tiempo. Tenemos el Dow Jones, que es pues el índice bursátil más conocido del mundo, el Dow Jones como un posible efecto, y la tasa libre de riesgo en México, que es la tasa del bono soberano de México, que ahorita anda como en 7,75 más o menos por ciento. Ahí en ese momento está en 17%, que es una tasa muy alta, y luego pues hay momentos en que cae hasta 6% y así, ¿verdad? O sea, también es una tasa muy, muy volátil. Y luego, si yo hiciera un análisis de regresión, me basaría en que es el rendimiento del mercado, en este caso el IPC, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero en el caso de lo que vamos a hacer hoy, que es un análisis discriminante, no lo vamos a utilizar porque lo que queremos es hacer grupos. Ver a qué grupo pertenece. Sí, en la sesión anterior veíamos un discriminante grupo 2, es decir, y lo hicimos con un ejemplo muy sencillo que era ser sujeto de crédito. Entonces decíamos, aquí está un grupo y aquí está otro grupo. Pero el problema es que este discriminante pues es totalmente absoluto, ¿verdad? Aquí decíamos no es sujeto de crédito, y aquí sí es sujeto de crédito. Sí, sujeto de crédito. Y decíamos de aquí para acá sí se les da el crédito y de aquí para acá no se les da el crédito. Para aquí sí y para aquí. Y luego decíamos, bueno, estos son personas que se les dio el crédito pero no se les debió dar porque no pagaron, se volvieron morosos, y estos son personas a las que no se les dio pero sí hubieran pagado, ¿verdad? Digamos que eso es en resumen lo que hicimos, ya después hicimos el ejemplo del Excel. Pero decíamos, el Excel no nos ayuda cuando yo tengo 3 o más grupos. Como en este caso, no he definido los grupos de ninguna forma. La verdad es que generé un aleatorio ahí en las empresas para ver cómo está. Y entonces es decir, ahora tengo ahora tendría yo 3 grupos. Y lo importante es ver qué tan bueno es el modelo. Es decir, si este es el grupo 3, este es el grupo 2 y este es el grupo 1, de las empresas que yo puse ahí, cuáles sí fueron clasificadas correctamente en cada uno de sus grupos y cuáles no fueron clasificadas correctamente. Si nuestra clasificación correcta es buena, bueno, entonces el modelo sirve y ya lo podemos aplicar. Pero si la clasificación no es tan buena, entonces no sería deseable aplicar. Estos siguen siendo, ¿se acuerdan? Bueno, le llamábamos el gran centroide y estos le llamábamos los centroides, centroide 1 y centroide 2. Seguiría funcionando igual, pero ahora tenemos pues dos grandes centroides, uno que separa el grupo 3 con el grupo 2 y otro que separa al grupo 2 con el grupo 1. ¿Cómo le vamos a hacer? Les digo, en este caso Excel no nos ayuda. Excel pues tiene la ventaja que fue bastante bonito, la forma de hacerlo fue muy fácil, pero ahora lo tenemos que hacer en militar, ¿verdad? Entonces es lo que vamos
Entonces abrimos el Minitab. El análisis discriminante, junto con el que vamos a grabar la próxima semana, que es el análisis de conglomerados, pues son técnicas para clasificar grupos. En este caso estamos también separando por grupos. Entonces me avisan cuando tengan su Minitab ya en ese estatus. Sí lo tienen todo, la verdad, su Minitab. ¿Listos? Bueno, nos vamos aquí a archivo y le vamos a decir abrir. Ahora, yo lo que quiero, aquí me dice todos los archivos de Minitab, en realidad yo lo que quiero abrir es un archivo de Excel, porque lo descargué como archivo de Excel. Entonces aquí le digo archivos de Excel y ubico en el directorio donde bajé el copia de datos para discriminante múltiple, o como le hayan llamado a su archivo, ¿verdad? Y le damos a abrir. Ahora, él me dice, bueno, desde la primera fila hasta la última fila, pero yo les dije, la fecha realmente no me interesa, ¿verdad? O sea, la fecha no, como tal no me interesa. Entonces voy a quitar la fecha, le quito ahí la palomita para que no me aparezca la fecha. Y tampoco, les decía, no tiene el rendimiento del mercado, no es relevante porque no voy a predecir el rendimiento del mercado, sino la agrupación a través de las variables independientes. Entonces también quito el rendimiento del mercado. Acuérdense que decíamos que el análisis discriminante es un tipo de regresión lineal donde lo que me importa es el valor como clasificación. Decíamos, voy a tener una z igual a K1x1 más K2x2 y así, más KNXN, y esta va a ser mi ecuación discriminante. Aunque todas estas son variables numéricas, y esta es una variable de pertenencia. Es una variable de pertenencia. En el caso anterior era 1, 0, porque pertenecía a un grupo o a otro. Y en este caso la variable de pertenencia pues sería 1, o 2, o 3, ¿verdad? Que es la parte de la de grupo. Entonces, eso es lo que vamos a abrir aquí en el Minitab. Y me dice que la última fila es la 122. Le decimos, no, es hasta la 121. Hay que abrir hasta la 121 nada más, porque se fijan en la 122 ya está en blanco, entonces hasta la fila 121. Es decir, desde los títulos hasta donde hay datos, porque en la 122 ya no había datos, por alguna razón no puso ahí. Había un número original. Ah, bueno, entonces ya lo quitamos con eso. Por ahí algún número, algún promedio o algo, yo creo que por eso lo tomaba en cuenta. Entonces hasta el 121 y le damos a aceptar. Ok, bueno, ahí la C1 nos lo está dejando en blanco, pues hay que eliminarla, ¿verdad?
y la C14 también hay que eliminar. Digo, la pudimos eliminar desde aquí sin haberla copiado, pero bueno, era nada más para ver qué es lo que queríamos. Si se fijan, tenemos muchas variables, tenemos 13 variables y uno de pertenencia. Y ahí lo que podemos hacer es ver como tipos de variables o familias de variables, porque en un modelo de regresión de todo esto, pues a lo mejor sí tiene sentido, pero en un modelo de clasificación ya no, porque estamos hablando de diferentes aspectos. Si se acuerdan, esto tenía que ver con el tamaño de la empresa, grandes y pequeños. Este rubro es tamaño de empresa. Estas eran el comportamiento de la empresa, si iban a la alza o iban a la baja. Esto era otra cosa, era un asunto de imagen de la empresa, si tenían un momentum a la alza o momentum a la baja. Y estos, si se fijan, son datos financieros tradicionales, que es el tipo de cambio, el índice Dow Jones y la tasa libre de riesgo. Si se fijan, estamos hablando de tres cosas diferentes. Podemos primero crear un modelote con todas, pero vamos primero a crear ese modelo con grande y luego ver si hay diferencia o no cuando los separamos porque las variables tienen un significado diferente. Les digo, si yo trato de predecir lo que borré aquí, que es el rendimiento del mercado, está bien. De hecho, les digo, este es un modelo tradicional que se llama de Fama y French y que se utiliza recurrentemente en investigación en finanzas. Pero aquí, bueno, primero vamos a hacer el modelo grande a ver qué nos dice. Nos vamos a estadísticas y ahí le damos en análisis multivariado. Y en análisis multivariado hay uno que dice análisis discriminante. Es decir, lo que nos pasamos una hora haciendo en Excel, pues aquí ya lo hicimos en unos pasos. ¿Cuál es el grupo? Pues es evidente que es grupo, ¿verdad? Y los predictores, ahorita vamos a poner todos como predictores. Okay. ¿Sí vieron cómo le hice? ¿Sí? Vemos que la función sea lineal y no vamos a utilizar validación cruzada. Y le damos a Z. Muy bien. Lo primero que nos dice es, bueno, del grupo 1 tenemos 34 casos, del grupo 2 44 y del grupo 3 42. O sea, está un poquito más cargado el grupo 2, grupo 2 y grupo 3 casi son iguales. Y del grupo 1 sí tenemos menos cantidad. Ahora les repito, esto pues fue aleatorio, la verdad es que yo puse un aleatorio entre para hacer grupos, no los generé bajo ningún criterio. Luego me dice, mira, del grupo 1, de acuerdo a todas estas variables, hay 16 casos que fueron colocados en el grupo 1 y que estuvieron bien colocados en el grupo 1. Ahorita vamos a ver cuál es el criterio, pero tenemos 9 casos que debieron haber estado colocados en el grupo 2, pero fueron colocados, debieron ser colocados en el grupo 1, pero fueron colocados en el grupo 2. De aquí 11 casos que también están mal colocados, ¿verdad? Igual, del grupo 2, este es el grupo verdadero al que pertenecen y este es el grupo en el que estuvieron. Es decir, del grupo verdadero, del grupo 1, perdón, solo el 47% estuvo bien colocado. ¿Sí? O sea, solo 1 tenemos 16. ¿Sí? Entonces tenemos de 34, solo 16 estuvieron bien colocados. En el grupo 2, solo 25 estuvieron bien colocados, es decir, solo el 56%. Y del grupo 3, solo 19 estuvieron bien colocados, es decir, el 45%. Es decir, fue aleatorio, al ser aleatorio el modelo no es tan bueno. Entonces, tenemos un 50%, fíjense qué curioso, eso sí es curioso, tenemos un 50% de elementos que fueron puestos en su grupo real.
Acuérdense que estas colitas tienen un significado. Aquí decíamos con el sujeto de crédito, que es un ejemplo muy válido. Estos son a los que no se les debió dar el crédito y se les dio. Estos son los que no van a pagar, fueron mal colocados. Estos se les debió dar el crédito y no se les dio, estos hubieran pagado. Bueno, estos son los que fueron mal colocados. Cuando nosotros tenemos datos como esos, quiere decir que esas colas son muy gruesas, porque estamos hablando del 50%. Es decir, estamos casi hablando de distribuciones así. Tenemos un porcentaje muy alto de mal colocados o mal clasificados, de elementos mal colocados o mal clasificados. Digo, es porque son muchas variables, pero también porque, les digo, fue generado aleatoriamente. Aquí lo que pasa es que nos da una función muy grande. Déjenme hacer más. Estas son nuestras funciones discriminantes. Esta es la primera, esta es la segunda, y esta es la tercera función discriminante. Es decir, yo tengo la Z1, no lo voy a hacer toda, pero sería menos 103.09 más menos 160.51x1, donde x1 pues, es las variables con alta burlatividad y así. ¿Se acuerdan qué hacíamos con esta función? Lo que hacíamos con estas funciones era evaluar casos nuevos a ver en cuál de esas deberían caer, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo que hicimos la semana pasada, pero ya tenemos 3 funciones porque estamos hablando de 3 grupos. Y aquí lo que nos va diciendo es, claro, es un resumen, nos dice, miren, la observación número 3 debería estar en el grupo 2, pero tú lo clasificaste en el grupo 1. O sea, nos empieza a decir dónde están mal clasificados. O sea, nos da la opción de corregir. Esa es una ventaja que tenemos sobre el Excel. Entonces ya, claro, les digo, aquí la muestra es demasiado grande, pero acuérdense que el análisis discriminante, la muestra mínima es de lo que vimos el jueves pasado. No, 100. 100. ¿Verdad? En análisis discriminante la muestra mínima es de 100. Entonces por eso tomé una muestra tan grande aquí de 120. Pero lo que sí es que son muchas variables. Entonces nos empieza a decir los casos que están mal colocados, que están muy colocados. Nos dice el grupo al verdadero, el grupo que debe pertenecer, contra el grupo al cual fueron colocados, ¿verdad? Entonces nos va diciendo los casos que deberíamos corregir. Nos da ahí toda la lista de casos, que en este caso pues son 60 casos que deberíamos corregir de ubicación. Son muchos casos. Ahora, esto fue pues porque tomamos todas las variables. Pudiera ser que si tomamos solo las variables agrupadas, como dijimos hace rato, sea más eficiente el modelo, ¿verdad? Acuérdense, esto es para separar en grupos, ¿verdad? Además de lo del sujeto de crédito, que es el que hemos estado usando mucho, porque es como muy claro, ¿no? Porque ahí sí, es más, inclusive los bancos o las tiendas como Coppel o todas esas, saben que tienen un grupo de gente que no les va a pagar, ¿verdad? Y lo aceptan, dicen, él no me va a pagar, y ni me voy a esforzar. Digo, sí le voy a hacer llamadas de ya paga y todo eso, pero no lo voy a demandar. O sea, ¿por qué? Porque pierdo más tiempo persiguiéndolo y lo que quiero es que esto sea lo más pequeño posible, o sea, que mi ecuación me determine de manera más clara esos casos. Porque si fuera tan gruesa como la tenemos ahí, pues sí sería una pérdida muy grande, que el 50% de los que creíste que iban a pagar no paguen, pues entonces estamos, o que rechaces al 50% de tus clientes porque crees que no van a pagar, pues esa es una pérdida grande, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahora otra vez, pero por este grupo
de familias de variables que dijimos. Primero, por el tamaño de la empresa nada más. Vamos a ver si hay una mejor. Insisto, el archivo no es necesariamente muy bueno porque no es de discriminante, es de regresión, y porque los grupos sí fueron en un random seleccionados. Pero la idea es que vean la técnica. De todas maneras, les voy a dejar una tarea, porque ya tenemos que dejar tareas para evaluar el curso, donde sí les voy a subir archivos ya más relacionados con esto. Le damos a aceptar. Fíjense, aquí estuvo peor, ¿verdad? Por el tamaño de empresa está todavía más baja la proporción. Entonces el tamaño de empresa no es un buen criterio para discriminar en este caso, ¿verdad? Entonces no es por tamaño de empresa que vamos a discriminar. Vamos a ver ahora pero no por tamaño de empresa, sino, decíamos, por el comportamiento de la empresa. Vamos a ver qué nos está dando. Baja todavía más. ¿Sí se fijan? Baja a solo 39% de clasificación correcta. Entonces, parece ser que ni tamaño ni el comportamiento de la empresa son buenos indicadores. Me voy aquí y decíamos el tercer elemento son indicadores financieros como este tipo de cambio, Dow Jones y la tasa libre de riesgo. Y todavía baja más, ¿verdad? Entonces en conjunto hay 50% bien clasificados. Pero en lo individual, separando por variables, la clasificación es todavía menos buena. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Sabes que estas variables no son buenas para discriminar. Estas variables no están discriminando bien. Y repito, aquí el problema fundamental es que el grupo es aleatorio, ¿verdad? El grupo es aleatorio. No es predeterminado. Vamos a ver con el que hicimos la semana pasada. Cerramos este. Yo digo que no guarde la hoja. Y la semana pasada hicimos este otro. Vamos a abrir el archivo de la semana del jueves pasado, que se llamaba ejercicio discriminante. Y que, si no han visto el video, eran 3 variables fundamentalmente: edad, ingresos y número de hijos, y había 2 grupos. Ahí sí era 0 y 1, 0 que no era sujeto de crédito y uno que sí era sujeto de crédito. El asunto es que este archivo nos llevó más de 1 hora hacerlo en Excel la semana pasada, y entonces vamos a ver que aquí pues nos va a llevar mucho menos. En este caso sí son 50 datos y desde la fila 1. Claro que aquí le podríamos agregar otras variables. Una variable muy importante en cuanto a ser sujeto de crédito o no ser sujeto de crédito es la clasificación en el buro de crédito, ¿verdad? El buro de crédito te pone un 0 si pagas a tiempo, te pone un 1 si te pasas de la fecha límite. Hasta ahí no hay problema, 0, 1 prácticamente no hay problema. Luego te va poniendo 2, 3 y hasta 9. Y después de 9 te ponen como creo que 78, 79 y ahí ya no te da crédito ni Dios Padre, ¿verdad? Es más fácil que resulte un muerto que te dé crédito. Claro que se puede arreglar porque acuérdense que después de 5 años eso se borra, pero los próximos 5 años nadie te va a dar crédito. Pero aquí lo hicimos con 3 variables nada más. Le decimos aceptar, le damos a aceptar, y entonces tenemos 3 variables muy importantes. Obviamente, en este caso, todas son importantes, pero curiosamente, los ingresos mientras más alto, más probable es que te den crédito. Pero la edad tiene un comportamiento curioso, aunque quizá aquí no nos dé así, pero la edad, si eres muy joven,
dudan en darte crédito, pero también si eres muy viejo dudan en darte crédito, porque si ya eres muy viejo, como ya te vas a morir, entonces dicen, pues Ya no me va a pagar. ya no me va a alcanzar a pagar porque se va a morir antes. Por ejemplo, una persona a mi edad, yo tengo 57, si quiero sacar un crédito hipotecario, el plazo máximo que me darían sería probablemente unos 7 años, o menos, quizá 3 años. ¿Por qué? Porque ya, no creo que hasta 66, o sea, pero el plazo sería de unos 3 a 5 años, o sea, 7 años. Porque como ya me voy a morir, y cada año es peor, cada vez me da menos plazo. Porque como ya veo la luz, veo la luz al final del túnel, entonces, ahí hay una curva donde entre 30 y 40 es donde más es fácil que te dé, contra los ingresos que sí son lineales crecientes. Ahora, número de hijos también es un factor importante, ahí es negativo, ahí debe ser negativo. Mientras menos hijos tengas, es más fácil. Bueno, le llaman dependientes económicos, ¿verdad? Porque puede no solo ser. Vamos a ver qué pasa con este. Nos vamos a estadísticas, análisis multivariado. Y aunque se sigue llamando grupo, lo vuelvo a seleccionar porque ya es otro grupo. Y como predictores, edad, ingresos y el número de hijos. Ahí nos dice que hay 27 que no les dieron, 23 que no les dieron el crédito y 27 que sí les dieron el crédito. Pero al contrario de los otros, nos dice, mira, fuiste perfecto, ¿verdad? Aquí sí, los bancos no se equivocan. Los bancos a 23 no les dieron el crédito y estuvieron bien colocados. O sea, no hubo uno. Claro, esto es a priori, ya después a lo mejor no pagan, pero a priori, 23 no les dieron el crédito y a 27 sí les dieron el crédito y estuvieron bien colocados. De acuerdo a los números, acuérdense que es información del pasado y que sabemos que 95 de cada 100 no van a cumplir con esta norma. Es decir, no, el 5% de estos sí hubieran pagado y el 5% de estos no van a pagar. Que ese, les digo, es el aceptable ahí por la tienda. Claro, nos tardamos un clic en hacerlo esto, pero la ventaja que tiene el que hicimos en Excel es que es como más visual, es más bonito de ver, ¿no? Aquí nada más nos dice cuáles están bien clasificados y cuáles están mal clasificados contra el otro, que sí de alguna forma lo íbamos construyendo y nos iba formando hasta las distribuciones y todo esto. Entonces, este es el análisis discriminante, que es un